encontrar en los libros. Yo de todas maneras voy a dejar algunas propuestas de textos para poder profundizar en algunos de los aspectos que voy a mencionar en esta conversación, pero por sobre todo creo que lo más valioso es cuando la construcción del quehacer político se hace a partir de la experiencia que cada uno, de las vivencias que cada uno de nosotros y nosotras hemos tenido, y en particular nosotras. Y quiero partir diciendo que es evidente que en América Latina, en el mundo, las mujeres hemos estado circunscritas a una categoría particular de dominio de un género por sobre otro, donde lamentablemente las condiciones de las mujeres han sido completamente desiguales respecto de nuestras posibilidades de desarrollo en el ámbito político. No es casualidad que en los años 1800 y tantos, 1840, hayan empezado a darse procesos de levantamiento, de organización social por parte de mujeres organizadas, mujeres feministas, que dieron curso en su momento, ¿cierto?, a lo que conocimos como los movimientos sufragistas, que fue probablemente, si lo circunscribimos a los derechos políticos y civiles de las mujeres, uno de los hitos más relevantes en los últimos 2 siglos, ¿no? De historia de América Latina en relación a cómo se inicia el proceso de participación de las mujeres en la sociedad, en el reconocimiento de la ciudadanía. Yo quiero recordar algo tan relevante y tan importante como que hasta hace algunos años atrás, solamente estamos hablando de no más de 2 siglos, en que nuestros países, América Latina, tenía absolutamente negado los derechos sociales, políticos, civiles a las mujeres. Durante muchos años nosotras no podíamos estudiar, nosotras no podíamos participar de las definiciones políticas de los países, no teníamos derecho a ser reconocidas como ciudadanías o como ciudadanas, perdón, o como sujetas de derecho. Incluso es más, cuando nosotros empezamos a analizar la historia de cómo se han ido configurando estos procesos de emancipación, de levantamiento, el movimiento feminista, de los movimientos feministas en el mundo y en América Latina, también nos damos cuenta y nos encontramos con situaciones tan complejas y dolorosas como el desarrollo de las distintas argumentaciones desde la ciencia, desde la religión, para justificar con ello las expresiones del patriarcado en cada una de las etapas históricas de nuestros pueblos. Y digo esto porque es bien complejo hoy, en el siglo XXI, darnos cuenta que hace no tantos años atrás habían situaciones en las cuales la ciencia intentaba justificar la incapacidad de las mujeres en relación a los hombres por tener cerebros más pequeños, o la disposición de algunas religiones a poder desarrollar argumentaciones a partir del rol de las mujeres en el pecado original, y por tanto también su rol con una alta carga de negatividad en la historia. Y bueno, y todo lo que eso ha significado, ¿no? A lo largo de la historia y el desarrollo político para nosotras en cada una de las dimensiones de nuestras vidas. Y digo esto porque pongo el elemento de las dimensiones, porque yo no puedo desvincular la lucha por los derechos sociales y políticos de las mujeres a lo que ha sido nuestra resistencia a todas las formas de violencia que se ejercen en un contexto de orden patriarcal. Y este contexto de orden patriarcal, que por lo demás es sumamente funcional al desarrollo del sistema capitalista en el mundo, que se relacionan, que se fortalecen entre sí y que evidentemente tienen un objetivo común. De la misma forma en que el capitalismo usufructúa del trabajo ajeno y se apodera de la plusvalía del trabajo de los obreros, de las obreras en el mundo, lo que nosotros vemos es que el patriarcado hace lo mismo y se relaciona y se fortalece y se configuran de manera conjunta con el capitalismo para poder desarrollar desde el patriarcado, ¿cierto?, la opresión, la dominación y por supuesto la apropiación del trabajo de las mujeres en todos los ámbitos.
La circunscripción del rol de las mujeres al ámbito privado, doméstico, familiar, al ámbito del reproductivo propiamente tal, ha sido también uno de los elementos fundamentales para la argumentación de, el sostenimiento de esta lógica, ¿no? De la lógica patriarcal que nos ha venido imperando durante tantos años y que lamentablemente hasta el día de hoy se encuentra vigente. Y que vemos cómo eso ha traído como consecuencia distintas expresiones de violencia. Las primeras expresiones de violencia que hemos vivido las mujeres han sido la invisibilización, sin lugar a dudas, el que nosotras no estemos a lo largo del relato de la historia de nuestros pueblos es un elemento muy clave. Hoy, recién, estamos empezando a reconocer, a escarbar, a investigar aquellos relatos, aquellas experiencias, aquellas historias que no están en la construcción formal de la historia, valga la redundancia, de nuestros pueblos. Y eso no es casualidad, eso da cuenta de algo. Eso da cuenta del entendimiento de las categorías de género, femeninos o masculinos, también en el objetivo de la anulación y la dominación. Y creo que ahí es donde está el elemento clave para entender el por qué para nosotras, que es lo que partí diciendo, ha sido tan difícil lograr el objetivo del reconocimiento de nuestros derechos civiles y políticos. A lo largo de la historia, las mujeres hemos sido postergadas, hemos sido anuladas, hemos sido invisibilizadas en nuestros distintos roles y tareas. Y hemos sido, a partir de esas determinaciones, además, profundamente violentadas en relación al rol que jugamos en nuestra sociedad. Por eso, uno de los avances importantes que hemos visto también a nivel legislativo en los países de América Latina, en la búsqueda del reconocimiento de los derechos de las mujeres, ha tenido que ver precisamente con, por ejemplo, identificar las formas de violencia a las que nosotras hemos estado expuestas. Y una de las formas de violencia más patentes y evidentes a lo largo de la historia también ha sido la violencia física, que no es un elemento menor. O sea, el que las mujeres estemos expuestas a mecanismos de dominación patriarcal por la vía del sometimiento físico, por la vía de la expresión de violencia física, también es un elemento no menor, que se configura de manera progresiva con otras formas y otras expresiones de violencia, que no pueden ser divididas entre sí. Por eso es que el reconocimiento del problema de la violencia contra las mujeres en el contexto de una estructura, de un modelo, de una forma de entender la violencia más allá de la particularidad o del hecho en sí, es un elemento fundamental para dar los pasos siguientes. Y ahí es donde nosotros nos circunscribimos, por ejemplo, a la historia de cuáles han sido las leyes que se han ido configurando a propósito, por ejemplo, de sancionar o penalizar en distintos países de América Latina la violencia doméstica, que probablemente ha sido uno de los primeros pasos en la línea del reconocimiento de las mujeres. Oh, muchas gracias, decimos nosotras. Qué bueno que por lo menos les parece una contradicción el hecho de que a nosotras nos estén golpeando, que nos estén pegando o que nos estén matando por el hecho de ser mujeres. Qué bueno que las sociedades han logrado llegar a la conclusión mínima de que eso no corresponde y que los derechos civiles, que los derechos humanos debiesen ser transversales sin distinción de género, raza o de otro tipo. Pero ahí es donde hemos tenido también la configuración de otras formas, ¿cierto?, de interrelación de las distintas luchas. Cuando el feminismo habla hoy día a partir de distintos desarrollos teóricos, ¿no?, de la necesidad de avanzar en una lógica de feminismos decoloniales, a propósito también del rol que ha jugado la colonización que nuestros pueblos han vivido muy concretamente, no solo la colonización premoderna en relación a lo que significó los procesos fundacionales de cada una de nuestras naciones, sino que también la colonización política, la colonización económica, de la cual hoy día también tenemos que hacernos cargo. Cuando hablamos de colonidad, no solamente estamos hablando de la colonización a partir de lo que fueron las primeras naciones,
y cómo arrasaron en su contra durante mucho tiempo. Yo recién Gabriela hacía referencia a lo que está pasando en Chile respecto de el vínculo con el pueblo mapuche y particularmente la Convención Constitucional. Y nosotros en Chile tenemos hoy día un momento histórico muy importante que estamos viviendo, que es la configuración de una nueva etapa de nuestra democracia a partir de la Convención Constitucional, en la cual hemos logrado no solamente dotar a esta Convención Constitucional, que es la cual va a escribir una nueva constitución para sacarnos de encima la constitución pinochetista y la dictadura militar, sino que además el poder dar otros pasos democratizadores en la búsqueda de garantizar las condiciones de igualdad entre los géneros y por tanto de paridad entre los géneros. Y en eso, por eso es que esta convención es una convención paritaria, donde el 50% de su configuración es de hombres y el 50% de mujeres, y además tiene la incorporación de las primeras naciones o de los pueblos indígenas a partir de escaños reservados, cuestión que hasta ahora no se había dado nunca. Pero además la persecución en particular del pueblo mapuche, de que hace 500 años atrás fueron colonizados por los españoles, en los cuales les usurparon sus tierras, sus dominios ancestrales, su cultura, cuestión que yo ejemplifico hoy día en el pueblo mapuche, pero que sin embargo es la realidad de muchos pueblos indígenas en América Latina que fueron despojados de sus territorios, de sus identidades, de sus culturas, y donde la expresión colonial en contra de las mujeres, a partir de la violencia, a partir de la dominación física, sexual, también que trajo como consecuencia, por tanto, también el mestizaje posterior, finalmente da cuenta de que estos elementos hoy día todavía no están subsanados en la construcción del vínculo que han desarrollado nuestras sociedades modernas con los pueblos indígenas o los pueblos originarios, como queramos llamarle. Y pongo ese punto porque efectivamente ahí es donde nos empezamos a encontrar además con lo que las feministas hemos llamado las luchas interseccionales, que es el vínculo finalmente de mostrar cómo la dominación del patriarcado, la opresión, la violencia se expresa aún con mayor fuerza en aquellas mujeres que son pobres, indígenas y además en aquellas mujeres que por alguna razón tienen alguna discapacidad física o mental. Entonces, puestos estos elementos sobre la mesa y dicho muy en resumen, ¿no? Cuál ha sido nuestra historia, nuestra discusión, el cómo de alguna manera la violencia política, la violencia social, la violencia simbólica, la violencia física han ido configurando un escenario eh, a partir de estas expresiones del patriarcado a lo largo de nuestra historia. Hoy, con mucha fuerza, las mujeres hemos decidido levantarnos en distintas partes del mundo con acumulación de años de lucha por lo demás, porque no estoy diciendo que el feminismo haya nacido hoy día, ya lo decíamos anteriormente, hemos tenido distintas etapas de lucha, etapas de invisibilización, etapas en las cuales no existe ningún tipo de registro respecto de la lucha que tuvimos las mujeres en otros momentos de la historia y probablemente nos va a costar muchísimo reconstruir hacia atrás mucho de lo que hasta ahora no se ha dicho, pero hoy hemos llegado a un momento en el cual hemos expresado con toda la fuerza que esta acumulación histórica de desigualdad, de prepotencia, de violencia, de anulación, ya no es posible, ya no tiene espacio. Y los esfuerzos se vienen haciendo desde hace muchos años atrás. O sea, de las primeras conferencias que se llevaron adelante por parte de organismos internacionales, ONU Mujeres ha jugado un rol muy interesante en eso, CEPAL, CEDAW, Belén du Pará y así muchas otras instancias internacionales que nos han permitido ir configurando mecanismos de erradicación de la violencia contra las mujeres o el establecer necesariamente políticas que busquen generar derechos e igualdad en relación a los derechos políticos y civiles, el establecer cierto también espacios como la conferencia regional que se realiza cada cierto tiempo y que
parte sus procesos, ¿cierto? Ya hace bastantes años planteándose objetivos incluso que todavía están vigentes. De hecho, la primera conferencia regional de integración de la mujer en el desarrollo económico y social para América Latina se realizó el año 1977, que claro, uno pudiera decir, de todas maneras, es tarde para la realidad que venimos arrastrando hace muchos años, pero bueno, se realizó y así es como hemos ido avanzando en distintos momentos también de estos procesos de intercambio regional, de desarrollo regional en América Latina para estos procesos de integración, de vinculación y por tanto también de reconocimiento de aquellos derechos que por tantos años han estado postergados y anulados. Yo quiero decir que al menos, y aquí quizás quiero volcar un poco la conversación o la exposición a una realidad que a muchas de las mujeres que hoy estamos jugando distintos roles, que tenemos posiciones de lideresas en América Latina, en nuestros países, en nuestros pueblos, ha sido muy difícil llegar a poder tener estos espacios, a tener una voz activa, una voz vigente y en igualdad de condiciones. Porque no basta solo con estar, sino que también se trata de estar y tener los espacios necesarios y suficientes para poder desarrollarnos. Y ahí es donde seguimos teniendo el problema, porque las expresiones culturales del patriarcado están profundamente arraigadas en nuestra cultura política y social. Y ahí es donde tenemos un problema que es muy de fondo y que evidentemente no basta solo con el esfuerzo de los movimientos feministas para poder modificar. No es casualidad que nos haya costado tanto durante los últimos años el poder lograr, por ejemplo, instituciones paritarias. Y quiero hacer una bajada respecto del concepto de lo paritario, ¿no? Porque cuando hablamos de paridad tendemos a imaginarnos eventualmente igualdad de condiciones numéricas entre un género y otro. 50-50, 50% hombres, 50% mujeres. Sí, esa es una forma de expresar la paridad. Pero la paridad tiene un fundamento que es mucho más profundo y que tiene que ver con la igualdad de oportunidades y de derechos entre hombres y mujeres. El entendernos en nuestra convivencia democrática como pares, donde hombres y mujeres tenemos la posibilidad de desarrollarnos en igualdad de condiciones, en una convivencia común, donde las mujeres además tenemos la posibilidad no solo de disputar los mismos espacios de poder y representación, sino que también de tomar decisiones. Durante muchos años constatamos de que, a pesar de que se implementaban o se impulsaban políticas para lograr este objetivo, siempre eran en la medida de lo posible. Las leyes de cuotas fueron muy resistidas. Hasta hace muy pocos años, yo les quiero comentar que en Chile, solo en la elección anterior, el año 2005, 2006, se implementaron por primera vez iniciativas que iban en la línea, en la búsqueda de establecer una ley de cuotas, que tuvo sus efectos en la elección del año 2016 para el Parlamento. Y eso nos permitió aumentar una representación parlamentaria del 16% al 22%. Pero el 22%, esa es la realidad del Congreso en Chile. Hay otros países en América Latina que se han permitido poder avanzar mucho más rápido en eso. Yo debo reconocer el caso de México, ¿no? Donde existen condiciones mucho más efectivas de la paridad respecto del avance de sus configuraciones parlamentarias o institucionales. Sin embargo, no es la realidad de la gran mayoría de los países. Y ahí tenemos un problema, porque en algunos casos se sigue creyendo, y sobre todo del quehacer político tradicional, desde los partidos políticos, que son instituciones profundamente machistas y patriarcales en sus lógicas, que establecen lógicas de dominación y de postergación permanente ante sus cuadros femeninos, nosotras hemos tenido que buscar mecanismos no solo desde la construcción de los movimientos sociales, sino que también desde la reivindicación y la resistencia al interior de nuestras propias organizaciones. Ser mujer y ser militante, muchas veces a propósito también del desprestigio en el cual ha caído la política partidaria o institucional por diversas razones en el mundo y particularmente en América Latina, también hace que este camino sea más cuesta arriba. Porque tal como hemos dicho que estructuralmente para nosotras el camino es más difícil,
cuando además ese camino tiene otro tipo, perdón, de obstáculos, se vuelve doblemente difícil. Y ese camino que hemos venido construyendo, lo hemos tenido que hacer desde la construcción, insisto en el punto, de resistencia. Desde declarar los derechos de la mujer y de la ciudadanía en el año 1791, hasta, a propósito de la Revolución Francesa, hasta estos días en que hemos logrado establecer situaciones como la que estamos viviendo en Chile, que les comentaba yo recién, de tener por primera vez una convención constitucional para crear un nuevo orden democrático donde las mujeres somos el 50% de la configuración de ese espacio, donde además está presidida por una mujer mapuche, que además retrata en su relato la lucha interseccional que hemos tenido que dar durante tantos años, desde la resistencia indígena, desde la resistencia de las mujeres, desde la resistencia migrante, desde la resistencia de aquellas mujeres que han vivido las consecuencias además de la pobreza. Porque si hay algo que está claro en América Latina, es que la pobreza tiene rostro de mujer. Y eso no es una casualidad. No es una casualidad porque viene configurado de desigualdades odiosas, estructurales como las brechas salariales, como el acceso mermado al trabajo, de desigualdades profundas como las distintas expresiones de violencia, no solo física, acotadas al espacio privado, doméstico o familiar, sino que también en el espacio público, la violencia simbólica, la violencia económica, la violencia institucional, que son formas de violencia que recién hoy se empiezan a reconocer como violencias de géneros, dirigidas hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, a partir del reconocimiento de una estructura patriarcal, condescendiente, aliada, como queramos mencionarlo o pensarlo, del sistema capitalista. La apropiación del trabajo doméstico no remunerado, que en ninguna parte de América Latina, excepto Uruguay, que intentó algún proceso dirigido en esa dirección o desarrollar una política en esa dirección, tiene hoy un reconocimiento real del valor que aportan las mujeres en el trabajo doméstico al Producto Interno Bruto de nuestro país. Y bueno, la razón fundamental de por qué las mujeres no, o sea, el trabajo doméstico de las mujeres no es reconocido como tal, ni mucho menos remunerado, tiene una lógica, y tiene una lógica muy profunda, que tiene que ver con la apropiación que genera el capitalismo del trabajo ajeno y de su plusvalía. Y en el caso de las mujeres, tiene un doble vínculo. No solo en el trabajo formal, que además es menos remunerado porque hay brechas salariales entre hombres y mujeres, sino que además en el trabajo doméstico, que no está reconocido y que por tanto no es remunerado, pero que sin embargo genera una plusvalía, genera un aporte a la economía nacional y no es considerado como tal, y no es valorizado y por tanto no es reconocido. Eso también es una forma de violencia. Y es una forma de violencia que recién hoy, hace muy pocos años, a partir del desarrollo de distintas miradas, construcciones, críticas, también que se han desarrollado a las propias teorías, a la teoría marxista. Claro, Marx habló de la lucha de clases y las consecuencias de las cuales se desarrollaba esta contradicción, pero nunca visibilizó de manera explícita, concreta o profunda las contradicciones que eso provocaba en las mujeres. Lo hizo Engels, quizás un poquito más, pero hoy día esa se ha estado visibilizando con mucha más fuerza. Silvia Federici probablemente es una de las exponentes más claves respecto de esa posición, de esa mirada, que de alguna manera hoy día nos permite también entender el por qué la sociedad se ha ido configurando como tal y por qué sigue reproduciéndose, por qué esta odiosidad en nuestra contra tiene condiciones y está sustentada y está resguardada por lógicas de construcción de modelo social, económico, político y cultural basadas en las lógicas más inhumanas que ha tenido que experimentar la humanidad, que son las lógicas del capitalismo y sus distintas expresiones neoliberales.
Entonces, hago esa relación porque creo que la lucha del feminismo, la lucha de las mujeres no está desvinculada de las luchas políticas generales. Por eso es que también la mirada interseccional, no solo desde el punto de vista de las distintas discriminaciones que nos vinculan a las mujeres con mujeres indígenas, con los distintos pueblos o con sus expresiones migratorias, por ejemplo, sino que también en relación a las distintas contradicciones que nosotras vemos que existen en nuestras sociedades. Creo que en esto es muy importante, evidentemente, establecer que nosotras valoramos muchísimo el avance que se ha provocado en los marcos internacionales con sus distintas declaraciones, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya lo decía adelante, la Declaración para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer de CEDAW, sus distintos seguimientos, los esfuerzos que ha hecho ONU Mujeres también, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el Pacto de San José, en fin, los valoramos profundamente. Pero si esos pactos políticos, declaraciones universales, declaraciones mundiales, instituciones que han ido configurando ciertos escenarios y empujando ciertos procesos de transformación en el mundo, no se configuran a partir de luchas políticas reales en los territorios, los cambios no se expresan de manera real. Chile, durante la dictadura militar, adscribió el protocolo facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. También adscribió la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres de CEDAW y Belén du Pará. Los adscribimos. Sin embargo, la realidad y las consecuencias que en 30 años de historia en nuestro país, de democracia, después de terminada la dictadura, todavía los niveles de desigualdad son brutales y odiosos. Y si esta particularidad que yo les comento del país del que yo soy parte, oriunda, militante y además representante política, lo llevamos a otras experiencias en América Latina, probablemente sean muy similares. Y eso nos ha llevado también a que estas nuevas formas de articulación, no solo de los feminismos, sino que también de las disidencias, las formas de trabajo conjunto, de manera real, efectiva y concreta también de los movimientos feministas con sus distintas corrientes, incluidas las corrientes más liberales, que también pueden ser más cuestionadas probablemente, y en eso también hay que tener en cuenta de que no hay solo una mirada desde el feminismo, hay distintas miradas, hay distintas corrientes, hay distintas expresiones, hay distintas lecturas. Ya conocemos, ¿cierto?, sobre algunas visiones en relación a cómo se teoriza respecto de la construcción del género, como también una de las formas de generar o de argumentar o de justificar la dominación. Y ahí también hay feministas que apuntan y que plantean la necesidad de abolir, de eliminar las categorías de género y que incluso plantean que la categoría de mujer está construida socialmente para justificar las formas de dominación y violencia a las cuales finalmente estamos sometidas. Y creo que todos esos elementos que hoy están contribuidos desde las mujeres que están construyendo ciencia o que están construyendo teoría, que están construyendo que están generando investigación con una perspectiva feminista, con una perspectiva de género, finalmente nos entregan distintas herramientas para poder continuar la búsqueda de este camino. Pero que no ha sido fácil, de que no ha sido fácil, no ha sido fácil. Y eso que todavía no hemos conversado sobre algo que es tan importante en esta lucha que hemos venido dando y que es la resistencia por nuestras vidas. Lamentablemente, las expresiones de violencia machista y patriarcal no solo se expresan, y lo vuelvo a decir, en la violencia doméstica, intrafamiliar, como durante mucho tiempo se consideró, incluso desde la penalidad, sino que también se expresa de otras maneras, a partir de la violencia sexual, a partir de la violencia simbólica, política, económica, institucional y otras. Y en eso hay una realidad de la que nos tenemos que hacer cargo
y que no hemos sido capaces de erradicar, que es que a las mujeres nos matan por ser mujeres. Y los datos de los femicidios y los feminicidios en el mundo dan cuenta de que esto no ha parado y que ya que hoy día estamos en medio de una pandemia que además ha aumentado la violencia de género al interior de los hogares, finalmente esto da cuenta de que el reconocimiento del femicidio como crimen de odio contra las mujeres por razón de su género también es uno de los desafíos legislativos que hay en los distintos países de América Latina. En Chile ya logramos avanzar en eso, en Argentina también. Hay otros países en América Latina que han reconocido el feminicidio, que han incorporado el consentimiento como un elemento fundamental en los delitos de violación, que también quedan en impunidad y que más de un 80% son cometidos contra mujeres. Es un delito que además está muy, pero muy relacionado con las lógicas de dominación y de violencia sexual y patriarcal, pero que sin embargo quedan en impunidad. El ejemplo de la manada en España, a propósito de la no condena del violador o de los violadores, en este caso, producto del el consentimiento, entre comillas, de la víctima de haber ido a un determinado lugar, pero no así del consentimiento del acto sexual, es un ejemplo muy patente y muy concreto de lo que estoy diciendo, de cómo finalmente la legislación, los códigos penales en los distintos países siguen teniendo sesgos profundos. Y por eso esto no se trata solo de incorporar participación política de las mujeres. Las leyes de cuota, el derecho a voto, por supuesto, el habernos incorporado a los espacios académicos, el tener mayor desarrollo en instancias que antes no teníamos, sin duda que son avances, pero nos siguen matando. Entonces, ¿cómo materializamos que la lucha social y política se configuren en objetivos que son transversales, interseccionales entre sí, que son capaces de considerar todas las dimensiones en que las mujeres nos desarrollamos, para que la participación política no solo sea un número, sino que sea una realidad, entendiendo que la participación de la mujer no solo garantiza mejores condiciones de la democracia, sino que garantiza el que entre seres humanos, independiente de nuestros géneros, incluso considerando en ello las disidencias de personas que transitan entre un género u otro, o que sencillamente no tienen un género definido, tengamos igualdad de oportunidades, de trato y de derechos. Es tan sencillo como entender que todos, todas y todes nacemos en igualdad de condiciones, pero en el camino la construcción social, cultural y política que se ha dado a lo largo de todos estos años, amparada en las lógicas patriarcales, han hecho que a las mujeres el camino se nos haga más cuesta arriba. Y eso no es aceptable. Y no es aceptable sencillamente porque los derechos humanos no pueden tener ni color, ni género, ni raza. Y deben ser aplicados en igualdad de condiciones para todos y todas. Y todes. Y en eso, nosotras desde el feminismo no planteamos de ninguna manera, el dar vuelta a la tortilla o querer generar a partir de las lógicas de empoderamiento de las mujeres una lógica de dominación o sometimiento de los hombres. Hemos sido muy claras en decir que la igualdad de derechos y oportunidades, que la paridad de entendernos como pares conviviendo en igualdad de condiciones, es un valor fundamental de la construcción de procesos de cambio, de transformación y de democracia. Y que jamás estaríamos dispuestas a hacerle a los hombres lo que por décadas nos han hecho a nosotras. Y esto no es un discurso anti-hombres, es un discurso pro-mujeres, antipatriarcal. Para aquellos que plantean que las mujeres feministas nos hemos abocado a eh, discriminar o maltratar al género masculino. No se trata de eso, al contrario. La construcción de la igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, de una nueva forma de trato entre nosotros y nosotras y nosotres, solo beneficia
al bienestar de una sociedad en una convivencia sana, donde no nos matemos por ser hombres, ser mujeres, ser negros, ser indígenas o ser migrantes, donde no nos matemos, no nos persigamos, no nos abusemos por nuestra condición objetiva o subjetiva de la realidad en la que convivimos, sino que por el contrario, que logremos tener convivencias sanas, humanas y basadas fundamentalmente en el respeto mutuo. Y eso no tiene ninguna otra lectura que es que los fundamentos, las ideas, la búsqueda, la construcción de los feminismos en el mundo y por tanto también la consolidación de los derechos políticos, sociales y civiles de las mujeres están concebidos en una sola mirada y objetivo, que es el objetivo del bien común, y no de anteponer o de sobreponer nuevamente un género sobre otro. De ninguna manera se trata de eso. Bueno, yo quería expresarles un poco esta reflexión política a partir de varios elementos. Hay varios datos que ustedes pueden tomar en consideración de esta conversación. Yo creo que sería interesante, a propósito de que este es un encuentro también que tiene características académicas, poder leer sobre las propuestas que nos hace María Lugones hacia un feminismo descolonial. Creo que ahí hay varios elementos en relación a lo que hemos estado conversando, de cómo se parte de la idea de la lógica de categorías dicotómicas o jerárquicas, que están muy arraigadas en el pensamiento capitalista y colonial y sus expresiones de colonial moderna en relación a la raza, a los géneros, a la sexualidad. Y evidentemente el cómo finalmente estas lógicas lo que hacen es, y la colonización, ¿cierto? Fundamentalmente, está dada por una concepción de desconocimiento de lo humano y de lo fundamental. Y por eso es que para nosotros y nosotras es tan importante, al menos desde el feminismo fundamentalmente, poder desarrollar con mayor fuerza esta herramienta de transformación desde la idea de los feminismos descoloniales. Bueno, hay al menos dos textos que yo les recomiendo de María Lugones, que tiene, uno es Colonialidad y Género, otro de ellos es Hacia un feminismo descolonial. Creo que son dos textos que pueden desarrollarse muy claramente en función de cómo entender esta perspectiva del género que al menos a mí me parece tan urgente y tan necesaria. Por otro lado, también me parece importante poder revisar, y acá ya les mencionaba anteriormente algunos datos sobre, yo bueno, siempre recomiendo a una mujer feminista chilena que para nosotras es una tremenda, un tremendo valor, un tremendo referente, que es Julieta Kirwood. Este es un texto, un libro en realidad, que se llama Ser política en Chile, las feministas y los partidos, donde se hace además referencia a algo que yo no profundicé en esta conversación, pero que podemos conversar quizás en otro momento, que tiene que ver con el rol de las mujeres al interior de los partidos políticos. Es cosa de mirar, América Latina, no son muchos los partidos políticos que han tenido presidencias de mujeres a sus cabezas, no son muchos los países que hemos tenido el lujo de tener mujeres presidentas a la cabeza de nuestro gobierno. En América Latina hemos tenido a Dilma, tuvimos a Michelle Bachelet, eh, pero sin embargo no hemos tenido, no es algo que esté experimentado y la de manera abierta y transversal. Y la naturalización de la masculinización de la política es algo a lo que nosotras nos resistimos, y no desde ahora, sino que desde hace muchísimos años que nos venimos resistiendo a la necesidad o a esta lógica de dominio patriarcal que nos excluye. Cristina Kirchner también en Argentina, son algunos quizás de las experiencias de participación política femenina más concretas en los últimos años en América Latina, con expresiones de poder real, ¿no? Ya lo decía anteriormente, la configuración de los parlamentos sigue siendo completamente deficitaria respecto de la participación de las mujeres. Ahí tenemos también un desafío, la paridad como principio fundamental de la convivencia. Y ya lo vuelvo a repetir, no solo en términos numéricos, sino que en igualdad de oportunidades y derechos. En fin, creo que son varias las cosas que podría
mencionar en relación a esta discusión que estamos teniendo. Hay algunos otros textos que probablemente podría yo hacerles llegar a través de las distintas, de la configuración o de las organizadoras de este encuentro, de esta conversación, de este curso, y que me parecería importante que ustedes pudieran a lo menos tener a la vista. Decirles que en eso también hay algunos textos que son también, que están mencionados en el documento inicial, como, o de autoras, como de Rita Segato. Ahí hay elementos que tienen que ver con las estructuras elementales de la violencia. De hecho, ese es un texto que me gustaría poder recomendarles, ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos, que tienen mucho que ver con lo que hemos estado conversando. Yo por lo menos les hice en este momento una intervención que de alguna manera recoge el aprendizaje, no solo de estas lecturas, de estos elementos, sino que también lo quise combinar con mi propia experiencia, que muchas veces la experiencia está subvalorada respecto del acontecer o de la construcción política, pero yo tengo la convicción como buena marxista que si no hay praxis en el desarrollo de las teorías, la teoría sencillamente se desdibuja y la praxis política es fundamental en relación y también nuestra experiencia respecto del desarrollo de los procesos que estamos enfrentando en nuestros distintos países. Bueno, eso creo que ya logré el tiempo o alcancé el tiempo, no sé cuánto tiempo llevo, quizás me alargué un poco, les pido mil disculpas. Hemos estado calladas por tantos años que hoy día ya no nos para nadie. Muchas gracias. Carol, muchísimas gracias. Soy Andrea Flores de acá de Equipo Ideal desde la Ciudad de México. Es súper emocionante escucharte. Bueno, para las jóvenes y jóvenes que hemos estado viendo y estamos siguiendo aquí desde la transmisión, desde la Ciudad de México, como nos comentaban las compañeras del equipo, son compañeros y compañeras de más de 20 países. Estamos aquí viéndolos y siguiéndolos en el chat. Hay muchas manos levantadas, hay preguntas en el chat. A mí me encantaría aprovechar este espacio para dialogar y platicar, pero demos paso a las compañeras sobre todo. Está pensado un bloque de 5 preguntas. La idea es que ustedes nos apoyen con preguntas de menos de 30 segundos. Yo procedo a conectarlas como panelistas para poder darles la palabra, que puedan interactuar con la compañera Carol Cariola hasta Chile, y que vayamos a partir de este número de preguntas avanzando. Les recuerdo que desde el chat o levantando la mano pueden ser partícipes de este diálogo y procedemos. Primero, Carol, te comparto la pregunta de la compañera Catalina Suárez. Ella es de Colima, México, y ella pregunta, te comparto la pregunta y procedo a incluir a las otras 4 compañeras. Ella lo que nos pregunta es: ¿qué opinas de la necesidad de presupuestos con perspectiva de género en los países de América Latina? Procedo ahora a convertir como panelistas a la compañera Tamara Pels, a la compañera Marta Soledad Ávila Ventura, a la compañera Diana Morales, y por último, Marta Soledad Ávila Ventura. Tenemos primero, aquí te doy acceso al micrófono, Tamara Pels, que nos acompaña desde Ámsterdam. Entonces, Tamara, tienes ahí abierto tu micrófono. Muchísimas gracias, buenas noches desde Europa y bueno, aquí un poquito trasnochada, muy interesante. Muchísimas gracias, Carol, voy a ser breve. Hablamos de feminismos, de que no hay un solo feminismo, sino que los feminismos son múltiples, son plurales. En América Latina, los feminismos han estado ahí reuniéndose, hay un movimiento regional, los encuentros feministas son históricos en la región, en el continente y en el mundo, pero como diversos también hay confrontación entre esos feminismos. Mi pregunta clara es, ¿cómo podemos sobrellevar estas confrontaciones radicales de posturas políticas entre los feminismos
para acercarnos un poquito a la participación política que es necesaria para hacer políticas feministas. Te pongo el ejemplo claro de las feministas que están en contra de las identidades transexuales versus las feministas que somos incluyentes. Esa es mi pregunta. ¿Respondo de inmediato? Eres con las siguientes 3 preguntas para completar el bloque y procedemos a la respuesta. Vamos entonces con Diana Morales, que nos acompaña desde Italia. Y ahora, Diana, tienes acceso al micrófono y a tu cámara. Buenas tardes por allá, buenas noches por aquí, por Italia. Soy Diana Morales, soy psicóloga y estoy muy contenta de participar en este curso. Quería preguntarte, desde tu punto de vista, sobre todo porque es un punto de vista global con relación a la América Latina, y desde la experiencia particular que tienes y que ves y sientes directamente en los avances, aunque lentos, pero de todas maneras avances, sobre la paridad y la construcción del vínculo sano entre los pueblos. Este tema del vínculo sano me ha atraído muchísimo y me interesa mucho saber cuál crees que es en este momento el talón de Aquiles o los factores de riesgo que podrían impedir o bloquear este actual desarrollo. Gracias. Perdón, el actual desarrollo en relación a qué, Diana. No logré entender bien la pregunta, si me puedes repetir. Sí, en relación a la paridad y a la construcción del vínculo sano de los pueblos. Gracias. Pregunta del chat de Carla Ortega y nos dice: muy buenas tardes, Carol. Quisiera preguntarte desde tu experiencia, ¿cuáles serían los espacios, cuáles serían los primeros procesos que deben llevarse a cabo para que las mujeres podamos ubicarnos al frente de los partidos con propuestas que trabajen reivindicaciones propias para nosotras? Vamos, Carol, con estas primeras preguntas y luego procedemos a los siguientes compañeros y compañeras que han levantado la mano y han escrito en el chat. Ok, tomé nota, espero poder haber tomado bien nota de las preguntas que me hicieron. Muchas gracias por cada una de ellas. Bueno, sobre la confrontación, ¿no?, que hay en relación a los distintos feminismos. Yo, bueno, parto un poco de la base también de entender el contexto. Yo creo que es importante tener en consideración, por ejemplo, que todas las maestrías, los magísteres, los doctorados, el desarrollo académico en relación a los estudios de género son extremadamente recientes en América Latina y el mundo. Es decir, el desarrollo de la investigación académica respecto de de las distintas líneas de los feminismos, de alguna manera también tienen una diferenciación muy importante, muy interesante, desde las miradas académicas que se han venido construyendo y que recién en los últimos años ha ido teniendo espacio desde las universidades. Las universidades, al igual que todas las instituciones, son profundamente patriarcales en sus lógicas, y el desarrollo de las mujeres en el ámbito académico tampoco ha sido fácil. Ya sabíamos y lo conversamos, ¿cierto?, durante la exposición, de que nuestra participación académica formal tampoco tiene mucha data, y eso tiene claramente un efecto concreto. Eso lo digo a propósito de las teorías, ¿no? Pero también en relación a las expresiones sociales. Es evidente que hay sectores de la sociedad que han construido formas de entendimiento del feminismo mucho más radicales. Ya eso es algo bueno, Tamara mencionaba a propósito, por ejemplo, de los feminismos trans excluyentes, que son feminismos que tienen una alta resistencia a la masculinidad, que han desarrollado fobia a propósito de las distintas expresiones de violencia, sobre todo desde el punto de vista de la violencia sexual, a lo que eso representa en aquellos hombres cisgéneros, es decir,
hombres que son, que tienen genitales masculinos, y por lo tanto, en relación a eso, cuando hay mujeres que son, yo no lo estoy justificando, solo estoy tratando de entender la posición. De hecho, conversábamos el otro día con un grupo de compañeras feministas sobre esto, porque no es fácil de entender. Y evidentemente esto también podría vincularse con estas visiones más radicales que sí efectivamente han traspasado incluso un límite del feminismo hacia posiciones más biologicistas, ¿no? Que se basan o que se estructuran a partir más que del rol de igualdad de oportunidades o derecho de los géneros, de las mujeres desde el punto de las mujeres cisgénero, sencillamente, es decir, las mujeres con genitales con femeninos. Y eso creo que es una discusión que está muy en curso, que es muy difícil de abordar. Yo, ante la pregunta, bueno, ¿cómo lo abordamos? Yo personalmente creo que hay que abordarlo con tolerancia. Creo que estamos viviendo un proceso de construcción, de profundización, de debate, donde claramente lo ideal sería que hoy día pudiéramos estar construyendo de manera conjunta, que todas las líneas del feminismo pudiéramos converger en objetivos comunes. Muchas veces incluso dentro de los propios feminismos esto se nos escapa. Pero bueno, es un poco lo que nos pasa a las izquierdas, ¿no? No hay solo una izquierda en América Latina, hay muchas izquierdas y a pesar de que tenemos objetivos comunes y todos probablemente queremos terminar con el capitalismo y promover otras formas de sociedad y de construcción políticas, económicas, sociales y culturales, no nos ponemos de acuerdo. Entonces creo que en esto hay que tener tolerancia, comprensión y también contextualizar estas contradicciones, perdón, para que no terminemos transformándolas en cuestiones irreconciliables. Yo creo que tenemos puntos en común. Y en esos puntos tenemos que ser capaces de avanzar sin que eso signifique que al menos la visión mayoritaria de este feminismo que busca transformaciones estructurales, que buscan este feminismo de clase, por lo menos al que yo adscribo, ¿no? Que no solamente busca la transformación de la relación entre los géneros, sino que también entre las clases. Me parece que de alguna manera podemos ir encontrando caminos comunes, incluso con las feministas liberales, que reconocen las contradicciones de los géneros en cuestiones más superficiales. Eso, en relación al talón de Aquiles de la relación de la paridad y la relación de los pueblos, ¿cuál es el talón de Aquiles? Yo creo que evidentemente un poco algo de lo que decía anteriormente, la falta de conciencia, la falta de unidad, la falta de conciencia de los proyectos transformadores. Yo quiero decir que hoy, y lo digo con mucha responsabilidad siendo militante comunista, yo no creo que no haya ningún proyecto yo no creo que haya, perdón, ningún proyecto de izquierda, ningún proyecto transformador que nos dé garantías plenas a las mujeres de nuestro desarrollo en cualquier sociedad que pretendamos construir. Y lo digo, insisto, con mucha responsabilidad. Porque la construcción del socialismo o la construcción de procesos de transformación profundos, estructurales, que aspiren al socialismo, si bien debiesen ir de la mano con esta concepción antipatriarcal, lo que vemos en lo concreto muchas veces es que los propios partidos de izquierdas que promueven las construcciones estructuralmente distintas al patriarcado, o sea, perdón, al capitalismo, siguen reproduciendo en sus lógicas internas las lógicas de dominación, de discriminación y de machismo que hemos tenido que confrontar durante muchos años. Entonces creo que el problema cultural del cual de alguna manera todos y todas y todos somos víctimas, nos azota y se transforma en un talón de Aquiles. Porque la concepción o la construcción de los derechos de las mujeres como un principio básico fundamental no puede estar disociado de la construcción de una sociedad más justa. Y ahí es donde está el problema de fondo, ¿no? Que muchas veces algunos proyectos emancipadores, transformadores, no lo contemplan como tal. Y entienden los problemas de las mujeres o los problemas de estas diferencias de género como un problema de las mujeres únicamente, y que lo aborden las mujeres. Y no se asume como un problema estructural para poder ser transformado dentro de la transformación de la sociedad conjunta. Entonces creo que ahí tenemos un talón de Aquiles y tenemos que abordarlo. Y quienes, bueno,
Sí, somos responsables nosotras, por supuesto, lo hemos sido siempre, para lo bueno y para lo malo. Llevamos muchos años haciéndonos cargo, asumiendo el costo y la responsabilidad. Pero bueno, en eso hemos avanzado y yo creo que la construcción de políticas también de nuevas masculinidades es un desafío para la sociedad en su conjunto y particularmente para los partidos que aspiran a transformaciones mayores, profundas, estructurales o nuevas formas de sociedad. O los proyectos políticos, no solo los partidos, sino que las distintas formas de construir proyectos políticos de transformación. En relación a, bueno, a cuáles son los procesos necesarios para que las mujeres podamos ubicarnos al frente de las estructuras políticas, bueno, no tengo la receta, ¿no? No es fácil decirlo. Yo creo que a quienes somos militantes de los partidos políticos también nos ha costado y hemos tenido momentos de contradicción profunda de ser parte de estructuras de poder que reproducen estas lógicas de dominación en sus internas, en sus orgánicas, que favorecen de manera permanente liderazgos masculinos por sobre liderazgos femeninos, que anulan incluso liderazgos femeninos de manera, no sé si inconsciente o casi naturalizada. Y claro, cuando somos militantes de esos espacios, también las mujeres que somos feministas, hemos entrado en momentos de contradicción de si esos espacios de lucha son realmente las herramientas transformadoras que necesitamos para los cambios sociales o no, si estamos dispuestas a disputar internamente también los espacios de reconocimiento y poder político para la toma de decisiones y por tanto para que la influencia de esta mirada también tenga mayor posibilidades de expresión. Y esa es una decisión personal, pero que es profundamente política también, ¿no? De cada una de nosotras, de también los colectivos feministas que están al interior de los partidos, que se han ido conformando con más fuerza. Al menos desde mi experiencia, lo que nosotras hemos hecho es primero exigir igualdad de trato al interior del partido, de los partidos y de nuestro partido. Mi partido es un partido de una larga trayectoria en Chile y en América Latina. Somos uno de los países, de los partidos más antiguos. Acabamos de cumplir 109 años de historia desde su fundación, desde ser el Partido Obrero Socialista hasta ser hoy día el Partido Comunista de Chile. Y yo quiero decir que en toda esa historia, solo una mujer ha presidido el partido, que es Gladys Marín, que además fue la primera mujer en Chile en ser candidata presidencial. Pero yo con eso no me siento conforme, ni creo que es suficiente, porque es evidente la masculinización de nuestros liderazgos. Y un debate interno que hemos venido dando también al interior de nuestra estructura es, por ejemplo, abrir espacios concretos, reales, paritarios en nuestras direcciones. Las direcciones políticas de los partidos políticos debieran ser paritarias, ¿por qué no? Si lo exigimos en procesos nacionales, en instituciones de los países, ¿por qué los partidos no? Nosotros lo logramos, ya, nosotras, fundamentalmente. Y tenemos una dirección nacional, un comité central y una comisión política paritaria. Hemos logrado también establecer que nuestras candidaturas a nivel nacional sean paritarias. Eso ha abierto también la posibilidad de que compañeras que tienen profundas capacidades, que tienen profundas condiciones para hacerse cargo para ocupar cargos de representación, pero que antes no eran vistas, porque, claro, de repente nos dábamos cuenta de que cuando se levantaban las candidaturas, al establecer candidaturas a distintos cargos de representación política, habitualmente lo que más se ve son liderazgos masculinos. Y eso no es porque no existan los liderazgos femeninos. Es sencillamente porque por años fueron omitidos, anulados, no visibilizados. Hoy día nosotros hemos obligado a que tengan que ser visibilizados. Y así es como han surgido liderazgos femeninos con mucha fuerza, con mucha potencia y de ninguna manera en la búsqueda de opacar o disminuir a los liderazgos masculinos, sino que de poder desarrollarnos en igualdad de condiciones y por tanto ir democratizando nuestra convivencia al interior también de nuestra herramienta de transformación, que es el partido. Entonces, bueno, digo esto porque creo que es un camino, no es algo que no se trata de hacer una revolución interna y decir, bueno, en cierta medida sí es una revolución interna, pero no por la vía de tomarse el poder por la fuerza, decir, no, ahora venimos nosotras y nos tomamos, no, no, se trata de que también construir colectivamente la definición y el entendimiento de lo necesario que es para hacer una mejor política, para hacer un mejor proceso, para hacer una mejor propuesta de sociedad, el partir por casa. Eso, no creo que las respondí todas.
Muchas gracias, Carol. Sí, creo que queda más que claro, a menos que aquí las compañeras y los compañeros nos compartan